Esta semana el presidente Iván Duque y su ministro Alberto Carrasquilla radicaron en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria con la publicidad engañosa de ser una ley de crecimiento económico. Sin embargo, todo el articulado de ese proyecto de ley se refiere a una reforma del estatuto tributario y no aparece en lo que se radicó ningún cálculo ni ninguna estimación sobre cómo esa reforma va a generar más crecimiento económico. Se acude a hechos anecdóticos como el crecimiento de 2019 por encima de 3%, pero no tiene ninguna relación con lo que la ley de financiamiento que lleva 11 meses de este gobierno ha venido haciendo en torno al crecimiento económico, o mejor, cómo esta ley no se ha traducido, por ejemplo, en una mayor creación de empleos y disminución de la tasa de desempleo. Lo que tiene la reforma es la intencionalidad, sin ningún sustento teórico y sin ningún cálculo, de que bajar los impuestos a las grandes empresas del país va a generar más crecimiento económico. Y se pone como ejemplo el que las mega inversiones pueden estimular ese crecimiento, y cuando se lee en el proyecto de ley en qué consiste, se trata de mega inversiones superiores a 1 billón de pesos en los próximos 5 años. Así que de esa forma, ese beneficio tributario adicional que se le crearía a las empresas estaría creando un empleo por cada 3.400 millones de pesos de inversiones que realizan estas empresas en los próximos 5 años, desconociendo que solamente el 0.4% de las empresas en Colombia se pueden considerar como grandes empresas capaces de realizar esas mega inversiones. Lo que sí establece ese proyecto de ley es mantener la lógica de crear más exenciones o regalos tributarios a las grandes empresas, a ese 0.4% de las grandes empresas que operan en el país. Y si bien es cierto, en el año 2020 se esperaría un recaudo adicional de 4,5 billones de pesos, proveniente principalmente de impuestos indirectos, también es cierto, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, que para 2021 tendría que el Estado otorgar en mayores exenciones tributarias 9,5 billones de pesos de sacrificio de recaudo tributario para esos beneficios a estas empresas. El mismo subdirector de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, el doctor Daniel Wills, hace apenas 11 meses, cuando era profesor de la Universidad de los Andes, cuestionó estas exenciones tributarias. Leo textualmente lo que decía el profesor Wills en ese momento, cuando en la reforma que se presentó en 2018. La reforma puede ayudar a resolver el desbalance fiscal solo en el corto plazo, es decir, en el año 2020, como está establecido en los cálculos del ministerio. Pero más temprano que tarde habrá que hacer una nueva reforma que vuelva a poner la casa en orden. Agrega el doctor Wills que el gobierno otorga regalos tributarios a ciertos sectores que otros sectores similares no reciben. No es claro por qué el sistema tributario debería favorecer a unos y no a otros. Y sobre los beneficios de la economía naranja, Wills va más allá y cuestiona textualmente: los funcionarios del ministerio tendrán que decidir cuáles proyectos pagan impuestos y cuáles no. Sobra decir que esa discrecionalidad abre la puerta para que las exenciones se den a cambio de favores o sobornos. Cierro comillas en lo que dice el hoy subdirector de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Así que esta es otra reforma populista que en medio de las protestas pretende hacer creer que bajándole los impuestos a los grandes capitales se va a lograr mayor crecimiento y mayor empleo, cuando eso no viene ocurriendo y es una teoría fracasada en los últimos años, y lo que ha hecho, por el contrario, es aumentar la desigualdad del país.